Bueno, llegamos a ese quinto segmento de la lección número 15 acerca del santuario terrenal. Y vamos para la pregunta número 9. Pregunta número 9. ¿Cómo fue hecho el altar del sacrificio? Éxodo 27, 1 al 8. Leo la respuesta de una vez. El altar del sacrificio fue elaborado en bronce. Bueno, ya vamos a verificar que era una estructura de madera toda cubierta de bronce. Era cuadrado y tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Medía 2,25 metros por 2,25 metros. Tenía 1,35 metros de altura. Bueno, era enorme, eso era muy grande. Era hueco y adentro tenía rejillas para poner el cordero que sería sacrificado. Antes de leer el texto bíblico, quiero mostrarte aquí, tenemos una representación de lo que podría haber sido. Si no está igualito, probablemente sería muy similar a este dibujo que fue diseñado siguiendo la información bíblica. Repara en los cuernos que tiene arriba en cada esquina. Repara que tiene una reja o una rejilla adentro. Y repara en las barras que están al lado y lado. Esas barras también eran de madera de acacia. Y así como el altar, que era de madera de acacia, estaba recubierto todo de bronce, las barras también eran recubiertas de bronce. Leo el texto bíblico, dice, del capítulo 27. Ya llegamos al capítulo 27, arrancamos en el capítulo 25, del 1 al 8. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, aproximadamente 2,25 metros, y de 5 codos de anchura. La anchura y la longitud eran iguales. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, muy alto, 1,35 metros de altura aproximadamente. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Bueno, ya vimos los cuernos. Los cuernos serán parte del mismo, como en una sola pieza, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. Ahora va a mencionar varios utensilios que se necesitaban, que eran esenciales para el servicio del sacrificio, los sacrificios que se hacían aquí. Dice, y sus paletas, paletas es diminutivo de pala, sus tazones, sus garfios eran como unos tenedores enormes. Esos garfios que eran para poder manipular las víctimas que eran quemadas sobre el altar. Por eso la rejilla, debajo se colocaba fuego. Y sobre la rejilla, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, me estaba adelantando, harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. El dibujo que vimos se ve muy alto, pero aquí especifica que la rejilla llegaría hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar,
varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Muy bien, vamos a mostrar nuevamente el altar de bronce. Bueno, es un dibujo que nos da una idea de cómo sería. Tal vez no sea exactamente como lo estás viendo allí, pero hay un detalle. Este altar de bronce no estaba dentro del santuario propiamente dicho, del tabernáculo, la tienda. ¿Dónde está? Mira, estamos viendo que está afuera en el patio o atrio. Muy bien. Ahora vamos para la pregunta número 11. Perdón, pregunta número 10. 10. ¿De qué manera fue elaborado el atrio o patio que rodeaba el santuario? Pregunta número 10. Está del versículo 9 al 19. Dice, el atrio era formado por una valla o cerca hecha de grandes cortinas de lino fino que tenían 2,25 metros de altura. Las cortinas estaban suspendidas de columnas de bronce que tenían bases de bronce. Medía 22,5 metros de ancho por 45 metros de largo. Upa. Bueno, allí se alcanza a ver. Ahora mucha atención. Aquí está. Míralo. Vamos a aproximarlo. Bueno, lo mejor es que tú pudieras ver estos videos en una pantalla de un computador. Allí está la longitud. Mira las cortinas que están suspendidas de las columnas y tenía 2,25 metros de altura. La profundidad, o sea, la longitud, 45 metros. La anchura, el ancho, 22,5 metros. Muy bien, vamos a leerlo. Y está en los versículos del 9 al 19. Que el Señor nos ayude con la lectura. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Cuando leemos harás, 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 ¿quién es el que está hablando aquí? Jehová de los ejércitos, el Rey del universo, el arquitecto, diseñador de todo este santuario maravilloso. Bueno, asimismo harás el atrio del tabernáculo, atrio o patio, al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Ahí está, era de cortinas. De 100 codos de longitud para un lado. 100 codos de longitud son 45 metros aproximadamente, ¿no? Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Entonces, ahí está el ancho, 50 codos son aproximadamente 22,5 metros. Bueno, me perdí. Muy bien, ya. Sus columnas 10 con sus 10 bases. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, la misma medida que había en el occidente.
Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases. Vamos a mirarlo aquí. Bueno, aquí se pueden apreciar para la entrada, solamente se están mencionando 3 porque era esas 3 columnas que formaban la entrada. Bueno, allí más o menos, y la luz está refractando mucho. Bueno, ahora se ve un poquito mejor. Bueno, muy bien. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 bases. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. La longitud del atrio será, vuelve y lo repite, de 100 codos y la anchura de 50 codos por un lado y 50 por el otro, 45 aproximadamente por 22 y medio. Y la altura de 5 codos, 2 metros y 25 de altura. Sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bueno, ¿para qué las estacas? Las estacas se sujetaban como si tú has visto la carpa de un circo. Las estacas obviamente son para la tierra. De las estacas con cuerdas se tiraban las cubiertas que cubrían el tabernáculo. Y esas cubiertas eran de pieles muy finas. Muy bien. Vamos pues para la pregunta. Vamos a voltear aquí la hojita. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Por aquí está. ¿Cómo fue hecho el altar del incienso? Éxodo 30, vamos al capítulo 30, del 1 al 10. El altar del incienso fue elaborado de madera de acacia y era recubierto de oro. Era de 45 metros de ancho por 45 metros de largo. Tenía 90 centímetros de altura. Tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Muy bien. Vamos a leer el texto. Ya vemos el diseño. Capítulo 30 del libro del Éxodo. Bueno, te recomiendo que tú también hagas la lectura. Leo del 1 al 10. Harás, aquí es el mismo Jehová de los ejércitos que está hablando, dando las instrucciones para Moisés. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, 45 centímetros, relativamente pequeño, y su anchura de un codo, 45 centímetros aproximados. Será cuadrado y su altura de 2 codos, 90 centímetros de altura más o menos. Será cuadrado y, bueno, y sus cuernos serán parte del mismo, de una sola pieza, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, una saliente. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo. Ahora leímos un texto en un segmento anterior que parecía que el altar del incienso estaría
dentro del lugar santísimo, pero aquí dice delante del velo que está junto al arca del testimonio. El velo que está junto al arca del testimonio. Entonces, el altar del incienso estaba muy cerquita del arca del testimonio, pero era separado por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana Aarón fue el primer sumo sacerdote terrenal. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ese incienso en el altar del incienso. Cada mañana se quemaba ese incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Libación se le daba el nombre que se le daba al vino. El vino era parte de un ritual. Ya vamos a verlo, ya vamos a ver el detalle. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Bueno, vamos a buscar entonces el altar del incienso. Aquí está. Míralo. ¡Qué hermosura! El altar del incienso. 45 centímetros de ancho por 45 de largo, aproximadamente 90 centímetros de altura. Allí ves los cuernos y allí están las varas. Era todo hecho de madera de acacia, pero era todo cubierto de oro. Bueno, esto era una belleza, todo esto era portentoso. Muy bien, muy bien, muy bien. En este altar del incienso no se quemaban sacrificios, se mencionó la sangre de los sacrificios y en realidad esa sangre era con el dedo el sacerdote mojaba cada uno los cuernos de ese altar del incienso. Pero yo tengo una pregunta aquí, porque el incienso que ascendía simbolizaba algo específico. Y yo quiero buscarlo aquí en el buscador rápidamente. Bueno, que Dios me ayude a que no me demore tanto. Bueno, espérame un momentito, un poquitito de paciencia. Muy bien, aquí estamos buscando, en la Biblia está la palabra, en la Biblia Reina Valera de 1960, la palabra incienso está 135 veces. Pero yo estoy buscando Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Perdón, primero voy a leer Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En realidad, simbolizaba el incienso que ascendía desde el altar del incienso, simbolizaba, según Apocalipsis 5:8, las oraciones
de los santos. Y leo Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esta es una escena celestial que acontece en el santuario celestial. Bueno, un detalle, el incienso simbolizaba el incienso que ascendía, las oraciones de los santos. Bueno, debo expresarme mejor. En realidad era el humo del incienso, ¿no?, que ascendía. Y llegamos a la última pregunta. Bueno, ¿dónde lo dejé? Aquí está. La pregunta número 12. ¿Cómo fue hecha la fuente o lavacro? Éxodo 30, 17 al 21. La fuente fue hecha de bronce, pero el Señor no le dio medidas a Moisés ni una forma específica para hacerla. En ella los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de realizar sus oficios en el santuario. Vamos a leerlo, ya miramos el dibujo que tenemos acá, del 17 al 21, capítulo 30. Bueno, espero que tú también lo leas. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Esta es la última instrucción del último mueble de todo los muebles y todos los detalles del santuario, bueno, especialmente de los muebles. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Era una fuente o una pila o una pileta o una especie de lavacro, muy bien, de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Ya lo vamos a ver. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aarón fue el primer sumo sacerdote terrenal. Aarón era hermano de Moisés. Y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron los primeros sacerdotes de la tribu de Leví ordenados. Repito, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Bueno, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, el agua de allí, de esa pila. Ellos no colocaban ni los pies ni las manos adentro. Ellos sacaban el agua de allí para lavarse, para que no mueran. ¡Wow! Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, si ellos se acercaban al altar del sacrificio para oficiar sacrificios, para presentar algún sacrificio, también tenían que lavarse allí en esa pila, en esa pileta, en ese lavacro, fuente de bronce. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Recuerda que los sacerdotes, tanto el sumo sacerdote como todos los demás sacerdotes, simplemente simbolizaban el sacerdocio de nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 4:15, de nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Muy bien, ahora sí, vamos a leer el texto de Éxodo. Perdón.
vamos a mostrar el diseño que tenemos acá en esta revista. Bueno, allí tienes una aproximación de lo que podría ser la fuente o el lavacro, que era de bronce. Realmente el Señor no le dijo la altura, ni el ancho, ni el diámetro, solamente le dijo que sería de bronce. No le dio una forma geométrica tampoco. Pero la enorme mayoría de los dibujos que hay en internet, encontrarás muchos dibujos o gráficos representan esa pileta, esa fuente de bronce redonda. Bueno, muy bien. Ahora vamos para las citas del testimonio de Jesús. Bueno, en el próximo segmento. Ya regresamos.